Hola. ¿Qué pasaría si el amor que creías puro se viera arrastrado por un oscuro secreto familiar? En una ciudad donde las sonrisas y la felicidad parecen eternas, una familia unida enfrenta el horror de una traición inesperada. Cuando la línea entre el amor y la familia se difumina, ¿quién es realmente el enemigo? ¿Es posible encontrar la redención en medio de la tragedia, o los errores del pasado están destinados a arruinarlo todo? La familia Reynolds siempre había sido conocida por su fuerte vínculo. Desde que Charlotte y Williams, los hermanos Reynolds, eran jóvenes, compartieron una relación estrecha, basada en la confianza y el apoyo mutuo. Los dos crecieron en un hogar amoroso, donde las cenas familiares y las vacaciones juntos eran la norma, y cuando ambos formaron sus propias familias, se comprometieron a mantener ese mismo lazo entre sus hijos. Charlotte tuvo una hija, Sarah, y Williams, un hijo, Sebastian. Los primos nacieron con apenas meses de diferencia, y desde pequeños, compartieron una conexión especial que todos en la familia notaban. Pasaban los días jugando, riendo y viviendo aventuras juntos, desde días en la playa hasta fiestas familiares llenas de risas. Durante esos primeros años, los Reynolds vivían cerca unos de otros en una pequeña ciudad en las afueras de San Diego. Los fines de semana eran siempre momentos esperados, donde las dos familias se reunían para disfrutar de la compañía del otro. Los niños se convirtieron en los mejores amigos. Sarah y Sebastian, a pesar de ser primos, eran inseparables. Era casi como si hubieran sido gemelos, siempre sincronizados en sus pensamientos y acciones. Sin embargo, la vida, con sus cambios inesperados, los separó cuando cumplieron 10 años. Williams, el padre de Sebastian, recibió una oferta de trabajo en otra ciudad, lo que significó que él y su familia se mudaran a más de 800 kilómetros de distancia. Esta distancia no solo rompió la cercanía física entre Sarah y Sebastian, sino también la emocional. Los primos, que habían compartido tanto, empezaron a perder contacto. Al principio, intentaron mantenerse conectados a través de cartas y llamadas telefónicas, pero con el tiempo, la distancia y las nuevas rutinas de vida hicieron que estas comunicaciones se volvieran menos frecuentes. Pronto, las voces familiares de la infancia se convirtieron en recuerdos difusos. Cuando ambos cumplieron 14 años, hubo una breve esperanza de reencuentro. Las familias planearon una visita para reunir a los primos. Pero la noticia del divorcio de los padres de Sebastian rompió nuevamente las esperanzas de Sarah. La madre de Sebastian se llevó a su hijo aún más lejos, y cualquier posibilidad de reunirse quedó, una vez más, aplazada. Sebastian creció sintiendo la ausencia de su padre y, con él, de la estabilidad que alguna vez tuvo. Para Sarah, la distancia de su primo era una herida invisible que nunca logró cerrar completamente. Se preguntaba a menudo cómo estaría él, si la recordaba, si pensaba en aquellos días de su niñez juntos. Los años pasaron, y con ellos, las vidas de Sarah y Sebastian siguieron caminos distintos. Ambos lograron ingresar a la universidad, pero en diferentes especialidades. Irónicamente, sin saberlo, ambos terminaron estudiando en la misma universidad, la Universidad de California, campus de San Francisco. Sus vidas, aunque ahora entrelazadas por el mismo lugar, seguían desconectadas por el tiempo y el destino. San Francisco era una ciudad vibrante y diversa, y la universidad, con su amplia oferta académica y su bulliciosa vida estudiantil, ofrecía un sinfín de oportunidades para encontrarse con gente nueva. Fue en uno de esos días agitados, caminando por los patios de la universidad, cuando Sarah y Sebastian se cruzaron por primera vez desde su infancia. Ninguno de los dos reconoció al otro, pero había algo que los atraía, una extraña sensación de familiaridad. Sarah sentía una conexión inexplicable con aquel joven, aunque no lograba ubicarlo en su vida pasada. Sebastian, por su parte, notaba algo especial en ella, una sensación de calidez que no podía ignorar. Con el tiempo,
sus encuentros esporádicos se volvieron más frecuentes. Coincidían en la cafetería, en los pasillos y hasta en alguna que otra clase. Finalmente, comenzaron a hablar, presentándose por sus nombres. Sara no tardó en sentir una atracción creciente hacia él. A medida que conversaban, descubrieron que compartían intereses y puntos de vista similares. Las conversaciones pasaron de ser triviales a más personales. Sebastián, aunque no lo decía abiertamente, veía en Sara a alguien en quien podía confiar. Le contó sobre su infancia, su vida con su madre después del divorcio de sus padres, y como siempre había soñado con tener una familia propia algún día, ya que la suya se había desmoronado. Sara escuchaba con atención, sus sentimientos por él crecían con cada conversación. Para ella, Sebastián representaba todo lo que anhelaba: estabilidad, cariño, un futuro juntos. Ella provenía de una familia sólida y siempre había imaginado encontrar a alguien con quien pudiera replicar ese tipo de amor. Las palabras de Sebastián sobre querer formar su propia familia no hacían más que alimentar esas fantasías. Sin embargo, él no parecía estar consciente de los sentimientos de Sara, y seguía viéndola como una buena amiga, alguien en quien apoyarse. Llegó la época navideña, y el campus universitario comenzó a vaciarse mientras los estudiantes volvían a sus hogares para las festividades. Sebastián le pidió a Sara que se encontraran en la cafetería para hablar. Ella, llena de ilusiones, pensó que tal vez esta sería la oportunidad que había estado esperando. Se arregló más de lo habitual, eligiendo su ropa con cuidado, esperando que, quizás, Sebastián le confesaría que sentía lo mismo por ella. Sin embargo, cuando llegó al lugar acordado, lo vio acercarse de la mano de otra chica. El corazón de Sara se detuvo por un momento. Sebastián le presentó a Madison, su novia, una joven con quien llevaba saliendo varios meses. Lo que debía ser un encuentro alegre para Sara se convirtió en una pesadilla. La sonrisa que forzó durante esa conversación no podía ocultar la profunda decepción que sentía. Mientras Sebastián hablaba de lo feliz que estaba con Madison, Sara apenas podía procesar lo que escuchaba. ¿Cómo era posible que ella hubiera malinterpretado tanto la situación? Después de ese día, Sara se sumió en una tristeza silenciosa. Decidió alejarse de Sebastián para protegerse emocionalmente. A pesar de que su corazón dolía cada vez que lo veía con Madison, sabía que mantener distancia era lo mejor. Sin embargo, su plan no funcionó como esperaba. Su deseo de estar cerca de él seguía siendo tan fuerte que pronto decidió acercarse a Madison, intentando ganarse su confianza con la excusa de querer ser su amiga. Se dijo a sí misma que era la manera de mantenerse cerca de Sebastián, aunque ya no fuera en el rol que ella deseaba. Madison, ajena a los verdaderos sentimientos de Sara, la aceptó en su círculo. Con el tiempo, las dos comenzaron a pasar más tiempo juntas, y Sara se enteró de todos los detalles de la relación entre Madison y Sebastián. Cada confesión de felicidad, cada plan de futuro, era como una daga para Sara. Pero lo peor llegó cuando Madison le pidió que fuera su madrina de boda. Al principio, Sara no sabía qué decir. ¿Cómo podía negarse sin levantar sospechas? Finalmente aceptó, sabiendo que aquello sería un castigo más para su corazón roto. Un día, mientras acompañaba a Madison a comprar su vestido de novia, la noticia cayó como un rayo en un día soleado. Madison reveló que estaba embarazada. En ese instante, el mundo de Sara se desmoronó. Una oleada de emociones la invadió, desde el pánico hasta una tristeza abrumadora. Se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, dejándola suspendida en un vacío oscuro. Madison, ajena al tormento que se gestaba en el interior de Sara, sonreía, hablando emocionada sobre el futuro que les esperaba a ella y a Sebastián. Pero para Sara, cada palabra era una punzada en el corazón. No solo iba a perder a Sebastián definitivamente, la persona con quien había compartido momentos tan especiales, sino que ahora él y Madison comenzarían una familia, un sueño que ella había anhelado durante tanto tiempo.
La imagen de una vida que podría haber tenido con Sebastián se desvaneció en un mar de lágrimas, y la desesperación se apoderó de su corazón. La idea de que su amor se transformara en algo que nunca podría ser para ella le desgarró el alma, dejándola con un dolor tan profundo que se sentía incapaz de respirar. Mientras Madison seguía hablando, Sarah sonreía por fuera, pero su interior se convertía en un torbellino de sufrimiento que ocultaba celosamente. Esa noche, después de un largo día de compras y estrés, las dos mujeres regresaron al apartamento de Sarah para guardar el vestido. Sarah, sintiéndose abrumada por la tristeza, había decidido que era necesario desahogarse y se sirvió una copa tras otra. Convenció a Madison de quedarse a pasar la noche, alegando que ya era tarde y que no había sentido ir a casa tan cansadas. Mientras Madison descansaba en el sofá, despreocupada y ajena al tumulto emocional que consumía a Sarah, ésta no pudo contener más sus emociones. La tristeza que había estado reprimida durante tanto tiempo emergió con fuerza, como un torrente que finalmente encontraba su camino. Le confesó a Madison lo que había estado guardando durante tanto tiempo, que estaba enamorada de Sebastián, que siempre lo había estado, y que la presencia de Madison había destruido todas sus esperanzas. Madison, sorprendida y asustada por la confesión, trató de calmarla, pero las palabras de consuelo solo empeoraron la situación. Sarah no podía controlar sus sentimientos de frustración y resentimiento. El alcohol nublaba su juicio, distorsionando su realidad y transformándola en una versión de sí misma que nunca había querido ser. En un momento de desesperación, fue a la cocina, su mente en un torbellino y su corazón latiendo con furia. Con la mano temblorosa, tomó un cuchillo, sintiendo que era la única forma de liberar la rabia que la consumía. Sin pensarlo dos veces, apuñaló a Madison y a su bebé por nacer. En ese instante, no era la Sarah que había amado a Sebastián, sino una mujer celosa, herida y desesperada, cegada por la ira de ver cómo alguien le había robado el amor de su vida. La atrocidad que cometió fue un acto impulsivo, una explosión de emociones que la dejaría marcada para siempre. A la mañana siguiente, Sarah despertó, confusa y aturdida por el alcohol, sin recordar claramente lo que había hecho. Su cabeza daba vueltas, y la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, intensificando su malestar. Fue entonces cuando su mirada se posó en el cuerpo de Madison, y el pánico la invadió. Un grito ahogado quedó atrapado en su garganta mientras un torrente de recuerdos comenzaba a regresar, fragmentos de la noche anterior que se ensamblaban lentamente en su mente. Cada imagen era como un golpe en el estómago, recordándole la atrocidad que había cometido. Desesperada, no sabía qué hacer. La idea de entregarse a la policía le aterraba, y la posibilidad de llamar a Sebastián la llenaba de angustia. ¿Qué diría él? ¿La perdonaría alguna vez? Mientras su mente giraba en círculos, la desesperación se intensificaba. Pensó en desaparecer, en alejarse de todo, pero entonces recordó que si hacía eso, Sebastián podría olvidarla por completo, como si nunca hubiera existido en su vida. La imagen de él construyendo una vida con Madison la asfixiaba. Fue en medio de esa tormenta emocional que decidió que la única opción era deshacerse del cuerpo. Arrastró el cuerpo de Madison hasta su coche, sintiéndose como un monstruo por lo que había hecho. Su mente se debatía entre la culpa y la desesperanza, mientras se dirigía a un bosque cercano, donde dejó el cuerpo, convencida de que así podría permitir que Sebastián siguiera adelante, como si nunca hubiera habido un amor entre ellos. La decisión la llenó de una extraña sensación de alivio, aunque también un vacío desgarrador. Esa tarde, después de desaparecer el cuerpo en el bosque, Sarah regresó a su apartamento, su mente en un torbellino. La adrenalina aún corría por sus venas mientras se apresuraba a borrar cualquier huella de la noche anterior. Se dio una ducha fría, tratando de lavar no solo la suciedad de su cuerpo, sino también la del horror que había cometido. Con cada gota de agua que caía, intentaba convencerse de que, si actuaba como si nada hubiese pasado,
esa noche se convertiría en un mal recuerdo, algo que podría olvidar. Una vez limpia y vestida, se fue a la universidad, con una frialdad inquietante que la sorprendía incluso a ella misma. Esa tarde, se encontró con Sebastián, quien lucía preocupado. Le comentó que no había podido comunicarse con Madison, que no le atendía el teléfono. Sara mantuvo una expresión serena, incluso mientras su corazón latía desbocado. Él sabía que Madison había estado con ella en el centro comercial un día antes, pero ella se limitó a aclararle que ambas se habían despedido a una hora prudente, y que luego cada una había regresado a su casa. En ese momento, no había en su voz nada que hiciera sospechar a Sebastián que algo horrible había sucedido. Pasaron algunos días, y Sebastián, preocupado por la desaparición de su novia, comenzó a sospechar que algo andaba mal. Fue entonces cuando la policía lo contactó. Él había sido la última persona en hablar con Madison por teléfono antes de su desaparición, y pronto se convirtió en el principal sospechoso. Más tarde, mientras se preparaba para enfrentar otro día en la universidad, Sara encendió la televisión y, para su horror, se encontró con la noticia de que Sebastián estaba siendo buscado por el asesinato de su novia. El corazón le dio un vuelco al escuchar su nombre mencionado en el reporte, y un frío helado recorrió su cuerpo. En ese momento, recibió una llamada de su madre, Charlotte. La voz de su madre, llena de preocupación, la sacó de su estado de aturdimiento. Charlotte le contó que había visto en las noticias sobre un joven que había asesinado a su novia y que este joven resultaba ser su primo. Sara se quedó atónita, incapaz de procesar lo que escuchaba. Su madre continuó hablando, comentando lo pequeño que era el mundo, mencionando que Sebastián estudiaba en su misma universidad. Se podía sentir la tristeza en su voz cuando Charlotte dijo que era una lástima que él estuviera en un lío tan grande, señalando que su vida había cambiado drásticamente desde que su madre se lo había llevado, alejándolo de la familia. Es una pena, querida, él solía ser un niño tan encantador. Ahora es alguien irreconocible, dijo Charlotte, con un tono de nostalgia. Sara no podía creer lo que estaba escuchando. De repente, todos los fragmentos de su historia se unieron en su mente, pero el miedo y la culpa la inundaron aún más. Sebastián, el chico que había amado en silencio, estaba en problemas, y su propia locura había llevado a esta tragedia. Después de colgar la llamada, Sara se quedó en silencio, aturdida. De repente, todo cobró sentido. Esa atracción inexplicable, ese sentimiento de familiaridad que había sentido hacia Sebastián, no era amor, era un lazo familiar que nunca debió haber sido roto. A medida que sus pensamientos se arremolinaban en su mente, se dio cuenta de que sus sentimientos habían sido un error. Se sintió como si un peso abrumador cayera sobre sus hombros, entendiendo que había arruinado la vida de todos a su alrededor. Sebastián, el primo que tanto había querido y al que había creído amar, estaba siendo acusado de un crimen que no había cometido. Y Madison, la mujer inocente que solo había querido ser su amiga, estaba muerta por su culpa. Consumida por la culpa y la desesperación, Sara se sintió atrapada en un laberinto sin salida. Aquel dolor era insoportable, y necesitaba liberarse de alguna manera. La decisión tomó forma en su mente. Con manos temblorosas, se sentó a escribir una carta de despedida. En ella, confesaba el asesinato de Madison, pidiendo que liberaran a Sebastián. Indicó dónde había escondido el cuerpo y explicó que su amor por Sebastián había sido un error, un sentimiento malentendido que la había llevado al borde de la locura. Al terminar la carta, sintió un extraño alivio, como si al poner sus pensamientos en papel pudiera deshacerse del peso que la aplastaba. Sabía que no había vuelta atrás, pero al menos podría dar a Sebastián una oportunidad de ser libre. Esa noche, la tragedia familiar alcanzó su punto culminante. Sara se quitó la vida, dejando tras de sí un vacío insoportable. Cuando su cuerpo fue encontrado junto a la carta, la verdad salió a la luz, revelando el oscuro secreto que había arrastrado a todos hacia el abismo.
La familia Reynolds, que una vez fue unida por la alegría y la felicidad compartida, quedó destrozada para siempre, marcados por un amor equivocado y un crimen que nunca debió haber ocurrido. El eco de sus risas infantiles y las memorias de días despreocupados se desvanecieron, dejando solo un profundo dolor y la amarga lección de que los lazos familiares, aunque invisibles, pueden ser tanto una bendición como una maldición. La historia de Sarah, Madison y Sebastian se convirtió en un recordatorio trágico de cómo la vida puede desmoronarse en un instante, dejando un legado de tristeza y arrepentimiento. Gracias por habernos acompañado en este viaje oscuro y emocionante a través de nuestra historia de hoy en Crímenes y Engaños. Esperamos que hayas encontrado la trama tan intrigante como desgarradora. Si disfrutaste de este relato y quieres seguir explorando más historias que revelan los secretos ocultos de la naturaleza humana, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es vital para que podamos seguir trayendo más narrativas fascinantes. Hasta la próxima, y recuerda que la verdad a menudo es más extraña que la ficción.